Bueno, pues como han pasado ya 5 minutos de la hora prevista de inicio, si os parece, vamos comenzando. Todos tenemos registrados 40 personas, entonces, bueno, imagino que se irán incorporando, algunas fallarán, como siempre ocurre en este tipo de casos, y otras se irán incorporando en los siguientes minutos. Entonces, nada, bueno, pues empiezo con una breve introducción. No quiero robarle demasiado tiempo al ponente, que al final entiendo que va a ser quien nos aporte el principal valor en esta charla, junto con vuestras preguntas, por supuesto. Entonces, nada, simplemente contextualizar que este simposio, este encuentro virtual, se enmarca dentro de un ciclo que se titula Europa, ¿cómo estás?, que es una iniciativa, como quizá ya sabréis por la descripción del registro, liderada por Jeff y Web Madrid, con el objetivo un poco de dirimir cuáles son las claves de la Unión Europea, en la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del COVID-19, que sin duda alguna muchos lo han catalogado ya así, no me parece un maximalismo, el mayor reto probablemente desde la Segunda Guerra Mundial en términos de reconstrucción económica y social por el shock tan inminente e inmediato que ha generado, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante empezar agradeciéndole a Salvador, por supuesto, su participación, sobre todo un viernes, aunque sigamos confinados al 100% los que estamos en Madrid, otros de otras regiones quizá no. Bueno, pues agradecerle que esté un viernes a las 5 de la tarde con nosotros y que, bueno, seguro que será muy interesante todo lo que tenga que decirnos. Tuve unas breves líneas de él, de su trayectoria profesional, para quien no lo conozca. Salvador es experto en temas europeos, actualmente es codirector del Observatorio sobre la Unión Europea de la Transatlantic Relations Initiative y es profesor asociado de Integración Europea en el Instituto de Empresa. Además, por referir unas líneas de su trayectoria profesional más reciente, fue asesor y speechwriter del secretario de Estado para la Unión Europea, que pertenece, como sabéis, la Secretaría de Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2019 y 2020. Previamente trabajó también durante más de 6 años como analista en asuntos europeos en el Real Instituto Elcano. Comenzó su carrera en Bruselas, en el Center for European Policy Studies, y bueno, ha sido investigador visitante en el Colegio de Europa en Brujas, en el Instituto for European Studies de Bruselas y en el Institut d'Etudes Européennes también, ¿no?, de Bruselas. Entonces, bueno, él es historiador, también es graduado en Ciencias Políticas y, bueno, máster tanto por la Autónoma como por la Escuela Diplomática. Y, bueno, creo que es un ponente muy, muy atractivo por su conocimiento desde el punto de vista de lo que son las reglas de la Unión Europea, sus principales desafíos y que además nos va a aportar una perspectiva, yo creo, histórica, política y económica bastante interesante del punto en el que estamos. Entonces, bueno, para no demorarlo más, Salvador, me gustaría que, si quieres, bueno, pues empieces respondiendo incluso a lo mejor a la propia pregunta del cartel que lanzábamos para la comunicación, que era, bueno, si consideras que este reto, de algún modo, de reconstrucción económica y social que afronta la Unión Europea es más una oportunidad para la integración, integración entendiendo esa mayor coordinación y ese mayor avance desde el punto de vista europeo de los distintos Estados miembros, o más bien volvemos a un escenario de repliegue proteccionista, de desglobalización, que pone contra el brete, bueno, por lo que han sido los principios de esa integración y de ese avance durante los últimos años. A modo preámbulo, luego ya vamos avanzando en algunas preguntas. Muy bien, Alberto. ¿Se me oye bien? ¿Se te oye bien? Sí. Estupendo. Pues nada, antes de empezar, agradecerte a ti y a Jorge la posibilidad de estar hoy con vosotros en el marco de este ciclo de conferencias que creo que esta es la segunda, ¿verdad? Tras una Eso es. inicial con Susana del Río. Y por tanto, pues como digo, es un placer para mí estar hoy con vosotros. Un viernes muy soleado, por lo que veo fuera. No he salido todavía. A partir de las 8 ya nos tocará la salidita diaria y bueno, y muy contentos porque hemos pasado efectivamente los que estamos en Madrid a fase 1 y eso implica que en cierto modo pues tenemos un poquito de mayor flexibilidad a partir de ahora. Antes de empezar también me gustaría lanzar un recuerdo a todos aquellos que lo han pasado peor, ¿no?, en esa situación
y bueno, y a partir de ahí, pues ser también optimistas de cara al futuro a nivel interno, también a nivel europeo, como voy a intentar serlo a lo largo de esta charla, de esta conversación, como veréis, ¿no? Bueno, efectivamente, primero de todo, yo creo que este es un reto absolutamente sustancial, es un reto que probablemente no tenga parangón desde después de la Segunda Guerra Mundial a nivel de pérdida de vidas, pero sobre todo, más bien a nivel económico, ¿no? Esto va a causar unas consecuencias económicas, ya las está causando muy, muy graves, muy duras, que seguramente pues, van mucho más allá de lo que fue la crisis económica, que empezó a ser una crisis financiera, como sabéis, en 2008, y de la cual todavía en algunos casos no nos hemos recuperado al 100%, pero eso es un shock que va a ser muy, muy duro y que a pesar de que es verdad que estamos hablando de una crisis simétrica en el sentido de que afecta a todos los países de la Unión Europea, afecta a toda Europa y afecta a todos los países del mundo realmente, sí que va a tener unas consecuencias asimétricas, ¿no? En algunos sitios ya de por sí las consecuencias están siendo más duras en términos de contagios, en términos también de muertes. No tenemos al 100% claro cuáles son los motivos, digamos, más estructurales y más coyunturales de esos mayores contagios y de esas mayores muertes. Yo creo que es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo, pero en todo caso, además de ese impacto asimétrico que está teniendo lugar en estos momentos, va a haber un impacto también asimétrico en lo económico. Muy claro, para empezar, porque las estructuras económicas de nuestros países son diferentes, los tejidos productivos son distintos. Hay lugares donde la industria tiene un peso muy elevado, hay otros lugares donde el turismo, por ejemplo, lo tiene, como es el caso de nuestro país, y por tanto, ello va a conllevar, ¿no?, que este proceso en el cual, digamos, al menos a corto plazo, veamos que los intercambios desde todo punto de vista se van a limitar o se están limitando, incluidos, por supuesto, los intercambios meramente personales, ¿no? De ir a otros sitios, de ir a otros países, viajar a otros sitios, por tanto, tenga una mayor afectación en unos lugares y en otros. También, evidentemente, la respuesta económica que se haga, que se lleve a cabo por parte de unos países y de otros, pues limitará o ayudará a mejorar la situación económica de esos países en cuestión y, por tanto, también conllevará un grado de asimetría importante, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estaba un poco pues, intentando explicar todo lo que tiene que ver con las soluciones o los retos a nivel nacional, pero todo esto, lógicamente, desde un punto de vista europeo, es verdad que conlleva bueno, distintos elementos de análisis que yo creo que son muy relevantes, son muy importantes, ¿no? Es verdad que si nos fijamos desde el punto de vista de lo que son las competencias a nivel de salud, a nivel sanitario, nos fijamos en el tratado, hay un artículo que es el 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que básicamente viene a decir que no hay competencias desde el punto de vista comunitario, solamente, digamos, que se pueden completar las competencias nacionales. Y es algo que, salvo que se acabe produciendo algún cambio institucional, que bueno, probablemente tendría que tener lugar a partir de una reforma de los propios tratados, es verdad que va a ser difícil que tenga lugar al menos a corto plazo por esa propia naturaleza, ¿no? Y por tanto, que lo que vayamos a ver a partir de ahora sea bastante similar a lo que ya estamos viendo, que es una mayor coordinación por parte de los Estados miembros en la respuesta institucional, también en materia sanitaria, pero sin reformas, al menos a cortísimo plazo. Otra cosa sería si hubiese esas reformas dentro de los tratados, que es posible que fuesen deseables, pero para ello probablemente tendríamos que tener una conversación más en profundidad que llevaría más tiempo y que probablemente se podría enmarcar dentro de lo que es la Conferencia para el Futuro de Europa, ¿no? Que tanto se ha hablado y probablemente Susana en su conferencia pasada pues dijera algo, ¿no? Ya sabemos que a ella ese tema pues le interesa muchísimo. Por otro lado, como decía, lo que se está intentando hacer es en la actualidad pues establecer algún tipo de respuesta después de unos primeros momentos, de unos momentos iniciales, los cuales fueron bastante, yo diría que incluso desafortunados, ¿no? Donde la coordinación precisamente brilló por su ausencia y si hubo coordinación en algo fue en el bloqueo
a determinadas medidas que serían lo más europeístas posibles. Me refiero, por ejemplo, a la decisión que tuvieron en su momento, o que tomaron en su momento, mejor dicho, Alemania y Francia, de no enviar parte de su stock sanitario, mascarillas, etcétera, a los lugares donde estaba afectando en mayor proporción en los inicios de la crisis, el caso italiano, por ejemplo, ¿no? Eso es verdad que cuando ya pasaron algunos días, pasaron algunas semanas, se fue corrigiendo, ¿no? Y digamos que por parte de la Unión Europea pues hubo un sentimiento de mayor urgencia, que es el sentimiento que ha provocado que se hayan llevado a cabo también determinadas iniciativas, por tanto por parte de la Comisión, Consejo, el BEI, el Banco Central Europeo, etcétera, ¿no? Para que podamos entrar luego, evidentemente, más en el detalle de estas, ¿no? Y todas esas medidas es verdad que han ayudado a cambiar un poco la narrativa de lo que estaba sucediendo. Ya no se entendía tanto como un problema nacional o dentro de las de cada país, sino más como un problema europeo y como que tenemos que buscar soluciones de emergencia. Y ahora digamos que estamos en la tercera fase. En la tercera fase. Primera fase era, como digo, algo un desconcierto muy grande y una descoordinación. La segunda fase, una emergencia muy clara, con una puesta en marcha de una serie de medidas para limitar, porque, en fin, como decía antes, pues va a ser muy duro, ¿no? Pero para limitar la situación que estamos viendo, las consecuencias negativas de la situación que estamos viendo, y ahora estamos en una tercera fase, que es en la que tenemos que pensar estratégicamente qué Europa queremos. Sí, Y cómo dentro de un queremos... poco, sí, Sí, Salvador, sí. y un poco sí, dentro de esa Europa que queremos es un poco, consideramos necesaria, muy importante la solidaridad europea, en que has hecho referencia ya a algunos casos de ese ejemplo de solidaridad europea, que es muy necesaria para salir de esta crisis. ¿Y crees que es posible que esta se produzca a pesar del bloqueo de algunos Estados miembros, como puede ser Holanda? Sí, yo creo que hay dos elementos. Evidentemente, para que un proyecto político como es el proyecto europeo funcione, pues tiene que haber una cierta solidaridad, ¿no? Eso parece evidente. Si entendemos el proyecto político como lo que es, insisto, un proyecto político, no solo un proyecto económico. Pero también es verdad que no todo el mundo entiende este proyecto político como un proyecto político. Hay gente que a lo mejor pues le presta mucha más atención a los aspectos más económicos. Por tanto, cuando desde posiciones más europeístas o más federalistas incluso se apela a la solidaridad, yo creo que eso no debe olvidar el otro elemento que es completamente fundamental, que es el del interés. Pues uno tiene que acompañar la solidaridad del interés. Y el interés no es de un punto de vista nacional, sino un interés europeo. ¿Cómo podemos hacer que en nuestro caso sea un caso que compren también aquellos que no creen tanto desde un punto de vista emocional en el proyecto político de la Unión Europea? Pues tenemos que hacer un caso económico, tenemos que hacer que ellos sean capaces de comprarlo. Y yo creo que ha habido un deslizamiento desde las primeras posiciones, os recordáis perfectamente, ¿no? Tan fuertes sobre el tema de los coronabonos, ¿no? Y de todo este debate que hubo, digo porque no lo está viendo ahora. No digo que no lo vaya a ver o que no lo tenga que ver, pero no lo está viendo ahora. Y sí que lo hubo hace unas cuantas semanas y fue muy tenso y fue muy fuerte en la emocionalidad, como digo, ¿no? Pero es verdad que por aquel entonces no se estaba intentando realmente convencer desde el punto de vista económico a los otros de que era importante también para ellos crear este elemento de los coronabonos. Yo creo que desde entonces, y las medidas que se tomaron, como decía, ¿no? El BEI, el SURE, todo el tema del MEDE, quitar la condicionalidad, todo eso se ha ido caminando hacia no hablar tanto de solidaridad, aunque sigue siendo importante, pero hablar más de los beneficios que trae para todo el mundo, para todos los ciudadanos del conjunto de la Unión Europea, que el mercado interior funcione como debe. Es fundamental, porque si no tenemos un mercado interior que funciona, es decir, si tenemos países donde la crisis azota de manera gravísima, las empresas no van a ningún lado, dejan de ser competitivas, los ciudadanos, los niveles de desempleo son enormes. Al final el mercado interior es completamente disfuncional. Y aquellos que no creen, insisto, en esa Europa política, sí van a seguir creyendo en el mercado interior, porque les va la vida en ello.
Entonces tenemos que acompañar esa solidaridad de principio, aquellos que pensamos que la solidaridad es buena en un proyecto político, vamos a convencer de que es importante desde un punto de vista también económico, vamos a hacer un caso europeo, no solamente de wishful thinking, solidario, sino en términos económicos, para convencer a los demás. Y yo creo que se está haciendo desde entonces mejor, y yo creo que países como Holanda, que también, como has mencionado tú, Jorge, su posición se puede estar más de acuerdo o menos con ella. Probablemente la posición de Holanda no sea unívoca, haya muchas posiciones en Holanda, los partidos tengan posiciones distintas, incluso dentro del propio gobierno hay posiciones diferentes, pero en todo caso, que la posición dominante de Holanda pueda ser condicionada porque se atienda también a las inquietudes holandesas. Y no olvidemos también, por otra parte, que tanto la posición holandesa como la española, como la francesa, como la de cualquier país de la Unión Europea es una posición legítima. Totalmente. Son todas posiciones legítimas. No es un tema solamente de... no, lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos es legítimo. Tenemos que pelear por conseguir influir de tal forma que se consiga algo que se parezca más a lo que nos gusta más. A colación precisamente de esta lógica un poco de bloques que ha venido marcando lo que debe ser la respuesta, sobre todo en el plano económico de la Unión Europea frente al reto de la reconstrucción, hemos visto un punto de giro importante en Alemania esta misma semana, con esa respuesta del eje franco-alemán que de algún modo trata de marcar una equidistancia y un equilibrio entre lo que son las posiciones más enconadas, ¿no? De un lado los del sur, que pedían unas cuantías de reconstrucción a fondo perdido con subvenciones o a cargo del presupuesto europeo, pero que rozaban cerca entre el billón de euros y los 2 billones de euros que llegaba a pedir el Parlamento Europeo, frente a los países nórdicos que además rebajaban esas cuantías y quieren que se trate de préstamos y no de transferencias no reembolsables. Entonces Alemania adoptaba junto con Francia una posición de equidistancia, en mi opinión netamente europeísta, también interesada en el marco de los intereses legítimos nacionales, porque recordemos que Alemania exporta un 50% de su PIB al mercado único, ¿no? Entonces, apostaban por esa propuesta intermedia de 500.000 millones de euros con fondos a cargo del presupuesto de la Unión Europea. ¿Esa medida económica, en caso de que finalmente se pareciera en algo a la propuesta de la Comisión y lo aprobara el Consejo Europeo, te parece suficiente o crees que hay que profundizar más en otras medidas económicas de cohesión? A mí no me cabe ninguna duda de que se va a parecer. Se va a parecer. No tendría ningún sentido que no se pareciese. Primero de todo, porque la propia Comisión Europea se supone que tenía que presentar algo el 6 de mayo, no lo ha presentado, iba a esperar el 27 de mayo, evidentemente porque no estaba preparada y porque no tenía el apoyo. No se va a arriesgar von der Leyen, que además sabemos que no es una presidenta, digamos, que tenga una gran fortaleza y autonomía si la comparamos con los anteriores presidentes de la Comisión Europea. Por tanto, ella no se va a arriesgar a una situación además tan difícil porque, en fin, como decíamos anteriormente, esta es una situación no vista desde antes de, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, por tanto, ella no se va a arriesgar a no tener el apoyo al menos de Francia y de Alemania y, por tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que se va a parecer en algo, se va a parecer en bastantes cosas. Que, por cierto, la propuesta de Francia y de Alemania también se parece en cierto modo al non-paper español que se presentó antes de la última reunión del Consejo Europeo. Hay que darle también un cierto crédito al gobierno, que yo creo que en ese caso particular entendió la vía de influencia europea en el mejor sentido de la palabra. Vamos a hacer una reflexión primero. Después de hacer la reflexión, vamos a contactar con los principales actores que nos van a escuchar fuera, no solamente los distintos países, que evidentemente, sino también el Financial Times. Vamos a hacer una entrevista de la ministra Calviño, vicepresidenta del gobierno, tal. Y vamos a intentar que nuestra propuesta se parezca, que primero que sea bien recogida y que luego pues, pueda influir el debate, ¿no? Yo creo que lo que se ha presentado por parte de Alemania y Francia viene también influido previamente por esto de España, por el non-paper de España. Probablemente no sea suficiente. Se hablan de 500.000 millones de euros, transferencias no reembolsables, probablemente dentro del nuevo marco financiero plurianual, que todo se ha dicho. Qué bien que no terminamos de negociarlo en su momento, ¿eh? Qué bien que no terminamos de negociarlo cuando se supone que lo íbamos a negociar, porque si no tendríamos algo ahora que sería completamente disfuncional.
sería algo completamente disfuncional. Me acuerdo yo cuando estaba todavía trabajando en el Ministerio de Exteriores que teníamos reuniones sobre este tema y evidentemente las posiciones eran muy diferentes. En el caso de Holanda era también particularmente diferente la posición. Pero ya sabéis que los países frugales, ¿no?, que ellos se llaman a sí mismos así, pues tienen una posición muy de no hacer transferencias, de limitar al máximo y tal, y de ver cuál es realmente el valor añadido de la Unión Europea, y en ese aspecto en el que sí que haya un valor añadido después de haber hecho una gran evaluación, pues ahí sí meter dinero. Bueno, es una posición, como digo, legítima, pero muy alejada de la que tienen otros países de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, como comentaba, probablemente 500.000 millones no sea suficiente, probablemente haya que ir algo más. A lo mejor la propuesta de la Comisión alterna lo que son este tipo de transferencias incluidas dentro de un presupuesto comunitario empleado con lo que puede ser también, por otro lado, algún tipo de loans también, ¿no? No solamente grants, sino también algún tipo de loans y tal. Pero bueno, también es verdad que lo que ya se ha conseguido previamente, lo que ya se ha cerrado previamente, está bien. Lo que ya se ha cerrado previamente está bien, y tampoco es suficiente, pero está bien, sobre todo si tenemos en cuenta la última gran crisis, como sabemos. La última gran crisis económica costó muchísimo hacer avances desde un punto de vista de entender la crisis como era, costó muchos meses, años incluso en algunos casos. Los rescates fueron durísimos, tanto en su condicionalidad como en quién participaba en los rescates, acordémonos de la troika y tal. Y luego el nivel de debate era tremendo, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación mucho más equilibrada, donde los países que tienen una posición más federalista, digamos, pues son más escuchados, y yo creo que eso ya de por sí es bueno, y están consiguiendo que las medidas se tomen antes. Como decía, los posibles préstamos del BEI a las empresas, el reaseguro temporal del SURE para los ciudadanos, que luego evidentemente lo van a coger los estados, ¿no?, pero va a permitir financiar los ERTE de los distintos estados, y el mecanismo también del MEDE para poder financiar a los estados en el caso de que se solicite, que bueno, que yo no veo tampoco que habría que tener tantísimo problema para solicitarlo en caso de que hiciese falta solicitarlo, que también hay que quitarle un poco el estigma, sobre todo teniendo en cuenta que la condicionalidad prácticamente es inexistente. Yo creo que todo eso fue un buen principio. El Fondo de Recuperación de la Comisión Europea, que veremos la semana que viene, con esta incorporación de la propuesta probablemente franco-alemana, será una buena continuación, pero probablemente haya que seguir insistiendo, haya que seguir avanzando, porque el nivel el impacto va a ser tremendo, ¿no? Veíamos el forecast ese de la Comisión Europea de hace 10 días, en el que decía, bueno, que hay países donde va a haber un impacto de un 10% del PIB solamente en 2020, y teniendo en cuenta que no hubiese ningún rebrote del coronavirus, ¿no? Bueno, puede ser incluso mayor, ¿eh? Por tanto, digo que esto para mí es una continuación de un buen inicio de las medidas que se tomaron hace unos días en el Eurogrupo. Sí, y luego también otra de las cosas que se estaban planteando, además de las medidas económicas, es que la Unión Europea asuma competencias en materia de coordinación, teniendo en cuenta que las pandemias al final no entienden de fronteras. El virus no va con un pasaporte y no le dejan pasar si no tiene el pasaporte, con lo cual hacen falta políticas europeas de coordinación. Y queríamos preguntarte si crees que porque muchas veces se dice al final que se le pide a Europa que haga muchas más cosas con menos cosas, y no debería ir acompañado de un presupuesto europeo más fuerte y con más recursos propios. Pues sí, efectivamente. Hay un problema fundamental respecto a la Unión Europea, que es el problema de la exigencia. A la Unión Europea, todo el mundo, aquellos que son europeístas y los que no lo son, le exigen mucho. Aquellos que no lo son porque consideran que si no hace cosas extraordinarias no tiene razón de ser. Aquellos que sí son europeístas consideran que tiene que hacer cuestiones extraordinarias porque si no, ¿quién nos va a salvar del entuerto en el que estamos? Pero la Unión Europea tiene una serie de competencias. Entonces, las competencias que tiene la Unión al final
son porque los Estados miembros le ha concedido a esas instituciones supranacionales una serie de competencias. Probablemente haya que avanzar en determinadas cuestiones. Ahora se está hablando en el debate sobre la posibilidad de crear una especie de Europa de la salud. Bueno, puede sonar bien. Evidentemente las pandemias no entienden de fronteras, los virus no entienden de fronteras, no se paran en el aeropuerto tal, no se paran en el Miño, en la frontera entre Galicia y Portugal, ¿no? Toda la razón. Ahora, para eso, como mencionaba yo previamente, es necesario, con toda probabilidad, que haya un cambio en los tratados. Y para que haya un cambio en los tratados tiene que haber una voluntad por parte de los Estados miembros y de sus ciudadanías de avanzar en ese sentido. Vimos durante los años 90, principios de los años 2000, una aceleración en el cambio institucional muy grande. Vimos más, vimos Niza, vimos finalmente Lisboa después de que el Tratado Constitucional pues, no funcionase. Y desde entonces es verdad que los debates en torno a la refundación de los tratados pues son muy limitados porque se entiende, o gran parte de la gente entiende, que ha habido una especie de fatiga de la ampliación, digamos, institucional y por tanto, pues que lo que habría es que consolidar lo que ya tenemos y mejorar lo que ya tenemos, pero dentro de las competencias. Pero es verdad que las competencias llegan hasta donde llegan. Y al final lo que estamos viendo ahora mismo es que lo que se puede hacer desde un punto de vista sanitario es únicamente aquello para lo que de manera coordinada los Estados miembros en un momento coyuntural deciden hacer, pero no funciona de manera estructural. Las competencias en salud, como digo, son subsidiarias de las competencias nacionales. Probablemente haya que avanzar más en ese sentido y probablemente, por otro lado, está la cuestión económica que mencionabas y de recursos propios, ¿no? En el marco financiero, con un 1% del PIB europeo, pues se pueden hacer pocas cosas que se hacen razonablemente bien. Los programas europeos, desde la PAC, fondos de cohesión, ya sabéis que esos dos elementos son los que España siempre ha defendido más, pero desde esos elementos hasta todo lo que tiene que ver con los programas de innovación y desarrollo e investigación, hasta cuestiones incluso ahora que tienen que ver con la defensa y con la cuestión migratoria, pues están incluidas dentro de ese escaso 1% del presupuesto financiero plurianual. Yo creo que es muy poco dinero para pedirle a la Unión Europea que haga muchas cosas. Y por tanto, pues efectivamente habría que quizás que ir pensando en poner más dinero. Que ese más dinero no tiene por qué venir necesariamente de las arcas nacionales. Es verdad que se pueden crear otro tipo de impuestos para mejorar o para crear nuevos recursos propios que permitan pues dotar de financiación a aquellas políticas que queremos y que creemos que a nivel europeo funcionan bien. Dos elementos dentro de los recursos propios que se han venido también hablando mucho desde hace unos años son el impuesto a la tasa de carbón de la frontera y para todo el tema del cambio climático y toda la cuestión también de un impuesto digital, ¿no? Para que las grandes corporaciones pues, digamos, paguen por aquello de lo que se están beneficiando tantísimo. Yo creo que son debates buenos. Es importante que se intenten fijar de manera detallada para que beneficien al conjunto de la ciudadanía y que probablemente si no conseguimos avanzar en ese sentido, pues sea muy difícil avanzar en la financiación de las políticas a nivel europeo que tienen un valor añadido que está bastante demostrado y que si no, pues bueno, pues será bastante complicado, como decía, tomar buenas decisiones y beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Bueno, precisamente quizá en ese gran reto que es el del acopio de recursos propios, un incremento de los recursos propios en el presupuesto europeo y al mismo tiempo en el proceso de reconstrucción económica, se ha hablado, tú también lo has mencionado, de que la crisis está siendo más o menos simétrica, pero que la recuperación a buen seguro, por al final las particularidades del tejido productivo de cada país, será simétrica. Entonces, puede ser que hablemos de algún modo que volvamos
a la reminiscencia de la crisis del 2008, donde cogió mucha fuerza en el discurso, tanto público como mediático, opinión pública y publicada, esta idea de la Europa a dos velocidades, de la Europa de los círculos, que no ha dejado de ser una realidad, por otra parte, pero que parece que estos últimos años ya no se había hecho tanta incidencia en ese punto, ¿no? Sí, bueno, ese es un debate que lleva muchos años, lo de la Europa a varias velocidades. Recuerdo de lecturas pasadas que incluso en la época ya del Acta Única Europea se hablaba de 1986, se hablaba de la Europa a varias velocidades, ¿no? Entonces, algo que es recurrente y que puede ser una buena solución cuando, digamos, hay una serie de Estados miembros que intentan bloquear el avance. Yo creo que puede funcionar de manera positiva eso, siempre y cuando se deje siempre la puerta abierta a que esos países, pues en un momento dado, eventualmente, pues se acaben incorporando. La Europa a varias velocidades, pues también, como decías tú, Alberto, está casi institucionalizada desde hace mucho tiempo. Hay ahora mismo ya solo un país, pero sigue habiendo ese país con un opt-out con el euro, que es Dinamarca. El resto tienen que incorporarse, pero no hay una fecha para ello. Incluso hay algunos países que, bueno, se lo toman un poco de risa esto, como es el caso de Suecia. Hay países que no forman parte de Schengen, como es el caso de Irlanda. Reino Unido, por supuesto, tiene todos los opt-outs habidos y por haber. Ya se han marchado, ya no tienen, pero bueno, han dejado un poco esa idea de fondo, de la cual pues otros se han beneficiado. Yo creo que el problema de la Europa a varias velocidades no es tanto el que haya algunos que lideren y, digamos, creen nuevas competencias y otros se acaben sumando. Yo creo que ese no es tanto un problema. Pero si entendemos la Europa a varias velocidades, como de la manera en que lo mencionabas anteriormente, una Europa que deja atrás a determinados países donde las divergencias son cada vez mayores, donde no hay convergencia y donde, por tanto, esos países que divergen más son tratados de menos, porque al final hay una estigmatización muy clara, ¿no?, entre aquellos que hacen bien las cosas y aquellos que no hacen bien las cosas, aquellos que tienen las cuentas saneadas y aquellos que no las tienen, pues ahí tenemos problemas serios. Ahí tendremos problemas serios. Yo creo que ese es el reto fundamental. Sabiendo que el impacto va a ser asimétrico, sabiendo la Unión Europea, la Comisión Europea en particular, que tenía que, además de tomar estas iniciativas que hemos mencionado, suavizar determinadas reglas, como el tema de las ayudas de Estado, que lo ha suavizado enormemente. Ahora pues se le permite a los Estados hacer cosas que antes no podían hacer. También se ha suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, otra cosa importante, porque si no, los Estados miembros no podrían llegar a ese 10% de déficit que estamos previendo que muchos de ellos pues van a llegar, y los que no lleguen al 10, desde luego, no se van a quedar en el 3. Estamos hablando de que por lo menos el que menos se va a quedar en el 6, el que menos se va a quedar probablemente en el 6. Entonces, evidentemente, pues ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento pues se tiene que suspender. Se suspende y muy bien. Pero lo que hay que hacer es, dentro de este periodo de reflexión que incluye el futuro Recovery Fund, ¿no?, el Fondo de Recuperación para la Unión Europea, que incluye el marco financiero plurianual, que incluye una posible reflexión acerca de unas mayores competencias en el ámbito sanitario, que incluye una reflexión sobre lo que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Yo creo que la base de todo tiene que ser la de no crear mayores divergencias. Justamente, no crear mayores divergencias. Eso me viene muy bien para hacerte así una última pregunta, y si quieres damos paso a la gente, porque, bueno, al final las personas que nos acompañan, que creo que va a ser mucho más interesante que las preguntas que ya pueda ir planteando yo o Jorge o Juan. Claro, es bastante interesante lo que comentabas, pero hay un dato muy curioso en materia de agenda laboral y social más cercana a la vida de la gente, que es sus puestos de trabajo, sus posibilidades reales de tener un sustento mínimo vital por realización propia, bueno, pues que les permita salir adelante y que no genere un caldo de cultivo de mayor desafección. La Organización Internacional del Trabajo, en este sentido, estima aproximadamente que habrá 250 millones de puestos de trabajo menos después del COVID-19,
y cuantifica en torno a 25 millones de puestos de trabajo en Europa. Todo ello pese a esa triple red de seguridad de MEDE, SUDE y BEI, y claro, y también pese a la inyección de liquidez del BCE. Entonces, este puede ser quizá un caldo de cultivo como no se trate bien, que lleva a escenarios tan dramáticos como el Brexit, a nuevas oleadas euroescépticas, desintegraciones. Es un poco catastrofista, pero creo que es importante plantear la Es cuestión. importante. Sí, es importante sin duda. Yo creo que habrá que manejar muy bien tanto la respuesta que se dé, o sea, las soluciones que al final va a dar Europa, como también la gestión de las expectativas con lo que puede dar Europa. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales. Tenemos que ser capaces de, como ciudadanos europeos, como líderes europeos, como países, encontrar buenas soluciones. Tenemos que ser capaces de eso. Y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de no exigirle a Europa, no exigirle a otros países más de lo que se puede dar para cuando no podamos conseguir exactamente nuestra posición, pongo un ejemplo, el tema de los coronabonos, cuando no podamos llegar a eso, que la gente no se vea frustrada porque no se ha llegado a los coronabonos. Porque si no, si estamos frustrando las expectativas de la gente, si se las ponemos aquí y luego al final, a ver, nosotros podemos tener las expectativas aquí, ¿vale? Y al final consiguiendo esto está bastante bien, eso es muy alto, está bastante bien. Conseguir esto no es aceptable. Conseguir esto es a lo mejor hasta el punto que los demás pueden ceder. Pero incluso si lo elevas un poco y llegas a esto, está bastante bien. Ahora, si tú hablas de algo como que es completamente vital y que si no consigues esto, bueno, pues le estás mandando un mensaje muy malo a la gente. Muy malo a la gente. Porque al final, cuando la gente vea que no has llegado a los coronabonos, digo los coronabonos por decir algo, no quiero tampoco, pero vamos, que Sí, en el debate tú mandas actual. ese mensaje, claro, a la gente, medios, no solamente los gobiernos, sino los medios de comunicación, los partidos políticos, etcétera. Si tú mandas ese mensaje muy fuerte a la gente y la gente al final se lo acaba impregnando. Oye, pues es que la Unión Europea, pues sí, pero que esto ni solidaridad ni nada, al final nada, tienen que venir los chinos y traernos las mascarillas, al final es lo que queda, ¿no? Ese mensaje es el que queda. Pero si tú, sin embargo, sientes una posición dura, intentando influir en el debate, intentando convencer al resto de socios, intentando participar en las tribunas de prensa más importantes a nivel internacional, creando alianzas, etcétera, eres capaz de conseguir esto, vas a conseguir que tu ciudadanía no se sienta alienada. Y eso es fundamental para el tema del crecimiento del euroescepticismo o de los Brexit en el futuro. Pues si la gente siente que el proyecto no vale para nada, pues al final es inevitable que crezca el euroescepticismo. Por eso hay una labor muy importante por parte de los líderes de, uno, conseguir medidas útiles y dos, ser capaces de contárselo a la gente de tal manera que no le creen unas expectativas demasiado grandes. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Podéis hacerlas o por el chat o si queréis pedís la palabra y os damos la palabra para que formuléis vuestras preguntas. Pues ahora es vuestro Pablo. Pablo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Salvador, por este ratito que nos brinda y voy a ser breve. Mis preguntas son dos. Una es un tema propiamente comunitario y otra es una decisión que se ha tomado a nivel nacional y me gustaría saber si compartes cómo la entiendo yo o por cuáles son las causas y si pudiera compartir con nosotros cómo se ve esa medida de la Unión Europea y si se ve mal o bien o si se está trabajando en esa línea. La primera, la puramente comunitaria, en cuanto a las ayudas de Estado, hemos visto esta semana como el 52% de las ayudas de Estado que se han concedido han sido alemanas. ¿Cómo afecta esto al level playing field en jerga comunitaria? ¿Cómo se debe gestionar? Y si comparte la visión del país, que no sé si era ayer o antes de ayer, que decía, bueno, ahora mismo esto no es lo prioritario, ya con las herramientas que diseñemos en el futuro vamos a gestionar esas divergencias que se están creando en este momento. Y en segundo lugar, en cuanto a la decisión nacional que me gustaría que compartiera con nosotros
cómo se ve esto desde la Unión Europea, en un contexto en el que cae la inversión y en un contexto en el que se necesita mucha inversión. España, el 16, no sé si recuerdo bien, el 10 y pico de marzo, con el decreto ley restringía enormemente la inversión extracomunitaria. Entiendo, no sé si pudiera decirme si es así o no. Entiendo que la decisión se explica por China en el sentido de, o por países extracomunitarios. No queremos que vengan y tomen nuestras empresas a precio muy barato, que podría generarnos muchos problemas. ¿Cómo se ve eso desde la Unión Europea? ¿Se comparte esta decisión que se ha tomado en el gobierno? ¿Se está trabajando incluso en esta línea? ¿Cómo se ve esta cuestión de restringir la iniciativa, la inversión privada extracomunitaria o la inversión de países extracomunitarios? Muchas gracias. Vale, pues gracias a ti, Pablo, por las dos preguntas que son del todo relevantes. La primera, Unión Europea, ayudas de Estado. Sí, los datos son los que dices, 52% Alemania. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que se hizo por parte de la Comisión es algo que era necesario. O sea, tú no puedes operar de la misma manera que si no hubiera una pandemia, y por tanto la suspensión de algo que es fundamental, que afecta a la competencia, que es uno de los principios fundamentales también de la Unión Europea, pues se entiende y claro, el gran riesgo es que al final nos veamos con este tipo de resultados. ¿Por qué Alemania puede ocupar este 52%? Pues porque Alemania tiene bastante liquidez, ¿no? Alemania, bueno, ellos consideran que han hecho los deberes, otros pueden considerar que todo lo contrario, que tenían que haber invertido en otros momentos y que eso hubiese sido positivo para otros países, y hubiese sido incluso positivo para todo el país, para Alemania, pero lo que es cierto es que ahora tienen la capacidad de hacerlo. Ahora mismo tienen la capacidad de hacerlo y tienen la capacidad de invertir. De hecho, no solamente en ayudas de Estado, sino en general, si le echamos un vistazo a cuál ha sido la respuesta económica por parte de los países dentro de la Unión Europea, de cómo van a financiar los gastos necesarios, vemos que Alemania pues, está hablando de un 10% del PIB tranquilamente, ¿no? Capaz de gastarse, y España que cuánto, un 1%, porque no tiene la capacidad real en estos momentos de gastarse más dinero. Esto puede crear eventualmente unas distorsiones porque además de afectar a la política de competencia, afecta a que las propias empresas nacionales de otros países miembros tengan mayores dificultades porque esos otros países miembros no tienen esa liquidez, no pueden ayudarles, y esto, pues bueno, es problemático. ¿Podemos culpar a Alemania de que utilice algo que la Comisión ha puesto en marcha para cualquiera? No. Creo que Alemania está haciendo bien, está haciendo lo que debe, está cuidando al final de su tejido productivo y con eso va a conseguir que al país le vaya mejor. Y tampoco olvidemos otra cosa, que le vaya bien a Alemania no es malo para nadie. O sea, es algo positivo en realidad. Alemania es al final la locomotora económica. Pero ello es verdad que no puede olvidar el otro elemento, ¿no? Que es el elemento de que en otros países no se está pudiendo utilizar eso y eventualmente nos puede acabar causando problemas. A mí me causa más problema cuando pienso en toda la política esta de campeones nacionales, ¿no? Esta idea que viene sobre todo desde Alemania y Francia, y te lo ligo con la segunda pregunta tuya. No recuerdo ese Real Decreto Ley, pero me viene al pelo. Vamos, una de las cuestiones fundamentales de la que hay miedo dentro de la Unión Europea en general, no solamente en España, es a que haya determinadas inversiones de fuera que acaben produciendo pues que hay sectores que son más estratégicos, y estoy hablando fundamentalmente desde China, hay un miedo más grande desde China, que haya una inversión desde China más grande, que además China no te deja invertir de la misma manera que la Unión Europea sí deja invertir a China aquí, y entonces se está viendo a ver cómo se puede limitar eso, A mí el miedo que me da, ya te digo, es que al final estemos hablando de una política de creación de campeones nacionales que al final solamente beneficia a Francia y a Alemania, encima incluso con conglomerados franco-alemanes
que tengan la capacidad de tener, pues eso, pues ya no sean, sí, se vendan como campeones europeos, pero al final sean campeones franco-alemanes. Y entonces al final pues tengas empresas que sean capaces de competir tanto desde el punto de vista del ferrocarril, ¿no? en toda Europa, como desde casi cualquier otro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, yo no creo que sea malo, como te decía, el tema de las ayudas de Estado, pero hay que tener cuidado con los efectos potencialmente distorsionadores que pueden tener en otros países y en el mercado de la competencia, y en particular si esto puede tener un efecto en lo que te digo de los campeones nacionales, que es lo que más me preocupa. Bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que quiere formularla Carlos Jiménez. Carlos, tienes la palabra. No sé. No, Carlos, tienes que activar el micrófono. Ahora está. Vale, muchísimas gracias. Hola, Salvador. Y hola a todo el mundo. Y gracias, ya descubrí cómo se levanta la mano, lo acabo de descubrir ahora. Pero no había sabido antes. Salvador, me gustaría hacer una pregunta, que es, has hablado un poco de toda la gestión política, pero y ahí tiro para mi terreno, la gestión de la comunicación en todo esto, que es muy importante también, ¿no? Me gustaría conocer un poco tu valoración, sobre todo de la gestión de la comunicación desde las instituciones de la Unión Europea, pero si por ahí también te vienes a mi campo, que es el de la ONU, pues me gustaría conocer un poco tu opinión y tu valoración. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Un placer verte por aquí. Yo, si te soy sincero, tampoco sé muy bien lo de levantar la mano como es, y he participado en en muchas reuniones de estas virtuales. Bueno, comunicación. Yo creo que... Sí, yo te iba a decir que yo tampoco sé muy bien. Yo siempre uso el chat. Igual Jorge Juan nos puede ilustrar un poco. Cuando puedas un tutorial para cuando terminemos la charla. Efectivamente. Yo cuando he visto la lista de participantes, ahí es, cuando le das a la lista de participantes, ahí es donde te viene la opción de levantar la mano. Sí, mira, vale. Es verdad, ya lo estamos viendo, sí. Venga, que Andrés, por cierto, la ha levantado, así que será... Luego también hay la opción ahí de reacciones, por si queréis aplaudir. Disculpad el momento. Muy bien. Bueno, pues comunicación, sí. A ver, es verdad que al final lo importante en la gestión de una crisis como esta es la gestión política. Pero la gestión política no puede venir sin una gestión de comunicación. Yo creo que la gestión de comunicación es algo que es muy difícil. La pandemia no tiene precedentes, literalmente no tiene precedentes. Nadie estaba preparado, nadie sabía qué hacer. La gente ha hecho lo que ha podido. Yo creo que yo parto de la base de que la gente y las instituciones hacen lo que pueden. Pero también digo que yo particularmente soy bastante crítico un poco a todos los niveles, y empezando por el propio nivel nacional, no tanto en cuanto a las medidas, en cuanto a la comunicación. Yo creo que desde un punto de vista nacional se ha mareado muchísimo. Un día mascarillas sí, otro día mascarillas no. Un día puedo hacer una cosa, otro día puedo hacer otra. Un día en la fase 1 hago una cosa y ahora de repente, bueno, así ha sido y está siendo, yo creo que algo verdaderamente complicado de gestionar, pero dificilísimo de entender para la ciudadanía. Dificilísimo de entender, y creo que no se ha ayudado lo suficiente. Un día te hablan de los técnicos, otro día son expertos. No sabes bien. Y esto que pasa a nivel nacional, y no tengo ninguna duda que pasa igual en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica y en Alemania, no tengo ninguna duda, no creo en absoluto que sea una cuestión española. Yo creo que en el espacio comunitario ha pasado también muchísimo, sobre todo al principio. Yo soy muy crítico con la Unión Europea, sobre todo al principio. Yo creo que al principio, en fin, hay cosas que son incomprensibles. Cuando sale Christine Lagarde, que ya sabemos, la presidenta del Banco Central Europeo, y sale diciendo que el trabajo del Banco Central Europeo es no cerrar los spreads, a diferencia de lo que había dicho en su momento Mario Draghi del whatever it takes, que verdaderamente sirvió tantísimo, ¿no?, para cerrar la prima de riesgo que estaba completamente por las nubes, pues eso es una gestión de comunicación nefasta, que lanza unos mensajes malísimos. Von der Leyen al principio pues también tuvo sus dudas, la Comisión también. Yo creo que se ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo. Lo mismo con la OMS y lo mismo con la ONU. Yo creo que la ONU al principio también se vio muy superada por una situación que además pues tampoco es un tema de competencias también. Al final es una cuestión de salud, una pandemia y tal. Si ni siquiera la OMS tiene competencias
son las autoridades nacionales. La Unión Europea no tiene competencia, la ONU no tiene competencia. Lo máximo que puedes hacer al final es intentar coordinarte con los distintos actores para mejorar la situación a nivel internacional, en el caso de la ONU, a nivel comunitario, en el caso de la Unión Europea, y a nivel nacional, en el caso de España o cualquier otro de los Estados miembros de la Unión Europea. Andrés o... Sí, Andrés ha pedido la palabra. Pues... Vale. Bueno, no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, pues eso. Por supuesto, reiterar el agradecimiento, ¿no? Por esta interesantísima charla, Salvador. Y bueno, un poco por también llevar un poco las cosas a mi terreno y demás. Bueno, a mí me interesaba un poco, bueno, todo ha sido muy interesante, ¿no? Pero preguntar por, en esta línea, habéis mencionado ya, habéis hablado un poco también, ¿no? De los, podríamos llamar los factores externos, ¿no? A la Unión Europea, la cuestión de la geopolítica, ¿no? También respecto a China, respecto a otros países, ¿no? Y en este escenario un poco de la reconstrucción, pues, claro, yo un poco me pregunto si, quiero decir, más allá de cómo, digamos, si Europa se integra más o no se integra más, es decir, cómo sale económicamente Europa, ¿no? Desde un punto de vista más internacional, ¿no? Es decir, en el sentido de que Europa es un continente al final muy dependiente, ¿no? En términos de recursos de otros, que no son de otras potencias que no son europeas o que son, digamos, están ahí un poco en el límite, como puede ser Rusia, y que no son, y que en muchos casos tampoco son muy favorables a la integración europea o no han jugado un papel muy favorable, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la cuestión, aunque ahora suena muy lejano, pero toda la cuestión de la ruta de la seda, ¿no? En la cual se ha querido integrar Italia y eso ha generado bastantes tensiones, ¿no? Dentro del proyecto europeo, o simplemente volviendo a lo que ocurrió al comienzo de la crisis, ¿no? Cuando habéis mencionado precisamente estos problemas de reacción, ¿no? Cuando Italia, por ejemplo, pues de repente, ¿no? Se trajo a equipo médico ruso, ¿no? Que luego se vio que entre ese personal además había miembros del servicio de espionaje ruso, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones, ¿cómo ves, digamos, que Europa va a salir de esta respecto, digamos, vis a vis respecto a estas otras potencias, ¿no? O otros mundos de los que Europa depende en parte económicamente y que no, a lo mejor no están precisamente interesados, ¿no? en que la integración europea vaya más o fructifique, ¿no? Sí, bueno, una primera apreciación. Yo creo que para poder tener influencia en el mundo, lo primero que uno, influencia real, quiero decir, lo primero que uno necesita, en la medida de lo posible, es tener su casa ordenada. Igual que para tener influencia en la Unión Europea, lo primero que uno necesita, al margen del peso específico que uno ya tiene como país, por la cuestión demográfica, por la historia, etcétera. Pero cuestión coyuntural política, uno necesita tener su casa ordenada para tener una mayor influencia, para tener un mayor impacto en las decisiones europeas. Lo mismo pasa a nivel geopolítico. Necesitas tener tu casa en orden. Si de repente con lo que te encuentras es con una desafección entre miembros, una división norte-sur, este-oeste, tal, evidentemente es que no vas a tener ni el tiempo. No tienes ni el tiempo para preocuparte por la geopolítica. No lo tienes. Estás distraído con otras cosas. Y luego que los demás tampoco te toman en serio. Ese es el otro tema. Los demás no te toman en serio. ¿Por qué? Pues porque al final, bueno, pues esto sí, sí, comercialmente son muchos y tal. Sí, pero se acaba de ir del Reino Unido. Uy, esto no va bien, ahora la pandemia, antes la crisis migratoria, crisis económica y tal, no terminan de resolver nada. O sea, el tema es hasta qué punto eres capaz de gestionarlo internamente para tener credibilidad fuera. Yo creo que esa sería la primera apreciación. Luego la segunda, y muy concreta respecto a los distintos actores, vamos a ver, el mundo además, es que el mundo de hoy en día es muy difícil. Siempre ha sido difícil, pero es que el de hoy en día es muy difícil. Ya sabéis perfectamente que la Unión Europea se siente cómoda en el multilateralismo, en el poder blando, y no le gusta nada oír hablar de guerras, de poder duro, etcétera, ¿no? Entonces,
estamos volviendo a un mundo, bueno, mucho más de grandes potencias, de grandes poderes, donde China, donde Estados Unidos, de Rusia, sin ser Rusia lo mismo que China y Estados Unidos por cualquier medición que hagamos, pero también tiene una voluntad de ser a nivel internacional, pues todos estos actores y otros, pero sobre todo estos tres principales, no son actores que digamos que a día de hoy, ni siquiera los Estados Unidos, que es el gran, iba a decir el gran padre fundador, pero en cierto modo lo es, porque sin plan Marshall probablemente no tenemos lo que es hoy en día la Unión Europea. Bueno, pues ni siquiera los Estados Unidos, que es el que tradicionalmente había sido el gran actor de fuera, el gran hermano de la Unión Europea, pues no nos ayuda. Estamos negociando con el Reino Unido una nueva relación, esto es muy difícil. Con China, ahora China es un rival estratégico y tal, y Rusia, ¿qué vamos a decir de Rusia, ¿no? Que está continuamente pues, intentando hacer cosas que van en contra del interés comunitario. Es un espacio muy difícil, hay que tener primero en orden la casa y después de eso, o en paralelo a eso, tener muy clara cuál es tu estrategia. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y a dónde quieres llegar en el mundo? Y yo creo que eso es un ejercicio que no es que se haga en un día y ya está, ya de repente, prueba de ello es que tenemos la estrategia global europea de 2016 de Mogherini, y bueno, pues está muy bien que está ahí y la intentamos implementar, pero el mundo está en constante transformación. Nos hace falta una voluntad de ser y a partir de una voluntad de ser, pues una voluntad de actuar. Y yo creo que en eso hay mucho camino por recorrer. La pandemia puede ser una oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿nos viene bien? No. ¿Pero puede ser una oportunidad? Pues ¿por qué no? Si nos lo tomamos en serio, resolvemos nuestras cuestiones internas, somos ambiciosos, pues ¿por qué no? Podría serlo. Y tenemos además a un excelente alto representante que se va a demostrar seguro, que es Josep Borrell, porque es muy ambicioso y él quiere mucho y él entiende muy bien la geopolítica y no me cabe duda de que si puede hacer algo, lo va a hacer. Pero, claro, obviamente no estoy de acuerdo, pero como tú has dicho, ¿cómo se juega? O sea, si la Unión Europea, podríamos, solo sabe jugar o solo ha aprendido a jugar al multilateralismo, y el multilateralismo estamos viendo que se está derrumbando porque la OMS no sabemos si va a sobrevivir, la Organización Mundial del Comercio tampoco está precisamente, tiene muchos visos de sobrevivir a todo esto. Es decir, si se van hundiendo organizaciones internacionales, que es donde la Unión Europea sabía jugar mejor sus piezas, ¿cómo juega la Unión Europea en este nuevo mundo que es de grandes potencias que se mueven por esferas de influencia y no a través del multilateralismo? Yo no digo que la Unión Europea no sepa jugar otra cosa. Sí, yo no digo que no sepa jugar a otra cosa. Yo creo que es perfectamente capaz de jugar a otra cosa. Le digo que está más cómoda con el multilateralismo. Es como ha sido creada, en fin, y cómo se ha ido desarrollando. También es verdad que había una guerra fría antes, que no pensemos que el mundo de los 90 y del principio de los 2000 es el mundo que había en los años 50, 60, 70 y 80. No, ni muchísimo menos. Una guerra fría y un alineamiento absoluto con el bloque occidental porque era parte del bloque occidental. Dicho lo cual, en el escenario que tenemos ahora mismo, pues solo te queda adaptarte. Tú te tienes que adaptar a las circunstancias. Si tienes un Estados Unidos que no te ayuda tanto como antes, pues tendrás que empezar a dialogar de manera más asertiva con Estados Unidos, sin perder de vista que es un socio fundamental en la OTAN y en otro tipo de organizaciones internacionales. Es lo mismo, ya lo hizo Juncker en su momento. Juncker en 2018 o 18 creo que fue allí a la Casa Blanca y se plantó y habló con Trump y le dijo, oye, que bueno, todo esto está muy bien, pero que aquí somos aliados, somos socios, vamos a buscar un acuerdo entre nosotros, tú y yo nos vamos a entender y al final se volvió con la promesa de empezar a comprar soja a mansalva, que está muy bien, a los Estados Unidos. Bueno, pues si eso funciona para mejorar las relaciones, pues oye, estupendo. O sea, hay que ser más asertivos. Y ser asertivo significa también una cierta flexibilidad, no ser naif. Si hay veces que si te vienen con palos, pues a lo mejor tienes tú que amenazar con palos, aunque no vayas a dar palos. Pero no simplemente darle la zanahoria y agachar la cabeza. No, porque eres un bloque muy serio, con mucha historia, con unos valores compartidos, todos democracias, etc. Pues tienes mucho que aportar al mundo. Y como tal,
tienes que tomártelo y como tal tienes que tratar de influir. Pero para eso, insisto, es fundamental tener la casa en orden primero. Pues si no va a costar muchísimo, hay muchas tensiones y a la larga pues es más complicado. Bien, pues ¿se anima alguien más a preguntar? Porque no, parece que no tenemos, nadie más levanta la mano ni... Bueno, son 6 y 5, que hemos pasado una hora, que tampoco... Sí, sí, no, eso te iba a decir, digo, si no, pues ya, Pues ya efectivamente. damos por concluida. Yo te iba a hacer una última pregunta, pero un poco como para cerrar todas estas reflexiones que has hecho, que me parecen muy interesantes, a partir sobre todo de las últimas preguntas. Decías, bueno, ¿por qué no la pandemia puede ser entonces una oportunidad? Entonces, es habitual escuchar, sobre todo por parte de los portavoces de las distintas instituciones europeas, hablando en términos estrictamente de comunicación, que al final en la Unión Europea es una historia que se ha desarrollado en una narrativa de crisis. Entonces, ¿cuánto de mito y cuánto de realidad hay en que la Unión Europea realmente se refuerza en cada crisis? ¿Avanza realmente? ¿Avanza en sus objetivos de integración, de entendimiento, de conciliación de culturas y sensibilidades? ¿O es más un argumento empleado un poco para justificar, pues lo que tú decías, la descoordinación que hay en ocasiones frente a esos grandes retos? Un poco como cierre. Sí, no, está perfecto. Vamos a ver, yo no soy muy fan de las crisis, si te soy sincero, Alberto. Yo creo que hay poca gente que sea fan de las crisis. Ahora, el tema está en qué actitud pones ante las crisis. Si pones una actitud muy, muy positiva y muy propositiva, y entonces la intentas aprovechar para avanzar, oye, pues fantástico. Voy a poner un ejemplo muy concreto, en el que precisamente yo creo que la Unión Europea es un ejemplo de haber aprovechado muy bien una crisis. La crisis que se produjo como consecuencia del referéndum en el Reino Unido a finales de junio de 2016. ¿Qué pasó? Nadie se esperaba realmente que el Reino Unido fuese a decidir marcharse de la Unión Europea. Sí, es verdad que las encuestas decían que iba a estar muy ajustado y tal, pero ¿cuál era la narrativa dominante? Bueno, el pueblo británico es un pueblo muy pragmático y por tanto nunca en la vida al final se va a acabar yendo a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final es un mejor acuerdo para ellos. It's a better deal to be part of the European Union, ¿no? Entonces, si es mejor para mí, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Entonces, se asumía que el pueblo británico era un pueblo muy pragmático, o es un pueblo muy pragmático, y por tanto pues nunca eso iba a suceder. Entonces, ¿qué pasó? Que la Unión Europea no estaba preparada en absoluto para la marcha del tercer país más importante de la Unión, no lo olvidemos. Un país con una relación muy sui generis con la Unión Europea desde el principio, no forma parte de los tratados iniciales, ni París, ni Roma, ni nada, pero desde su incorporación en 1973 es un país que participa muy activamente y que moldea mucho el proceso de integración comunitario, muchísimo, desde la puesta en marcha del mercado interior, que por sí, como decíamos anteriormente, es fundamental, hasta los procesos de ampliación, también es un actor importantísimo, pasando por muchísimas más otras cosas. Pero ¿qué hace la Unión Europea? A pesar de no estar preparada, a pesar de entender que eso iba a ser algo dramático, también para su posición geopolítica que hablamos anteriormente, porque perdía a un Estado que era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en materia de defensa, que es un actor global, de los pocos actores globales que tiene la Unión Europea, ¿no? Pues la Unión Europea cogió y dijo, muy bien, punto número 1, voy a cerrar filas. Voy a cerrar filas y voy a negociar contigo de manera completamente unitaria. Voy a nombrar a mi negociador, voy a establecer una serie de líneas rojas y de aquí no me muevo. Y eso va a ser bueno para ti, pero sobre todo va a ser bueno para nosotros como proyecto comunitario, como bloque. Y cogemos y decimos, sin fisuras, y eso, ¿quién en la vida, si ya nadie hubiese pensado que se iba a producir el Brexit realmente, quién habría pensado que esa táctica del divide y vencerás clásica británica, ofreciendo favores a unos a otros, mejores relaciones bilaterales, económicas, no iba a ser capaz de ser dominante, no iba a ser capaz de vencer realmente? Bueno, pues no ha vencido.
hasta la fecha no ha vencido en absoluto. Lo han intentado por activa y por pasiva. Han intentado cerrar relaciones más estrechas, más fuertes. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha entendido que esto era un reto existencial y ha sido capaz de cerrar filas a través del establecimiento de líneas rojas y de nombrar un único negociador. Y lo ha hecho muy bien y ha funcionado muy bien y se ha negociado muy bien. Veremos a ver qué pasa ahora con la relación futura. Pero eso está muy bien hecho. Y además de eso, la Unión Europea aprovechó para iniciar un proceso de reflexión que recordaréis que se puso en marcha con la declaración de Bratislava y que luego, desafortunadamente, después de un inicio un inicio ambicioso y motivador y tal, en el que se hablaba de defensa, pero también de muchísimas más otras cosas, es verdad que no... Creo que tenemos por ahí... Hay un micro abierto. Han escuchado hablar del Brexit y entonces se han echado a llorar algunos. Es normal. Y el otro elemento que decía era que, bueno, justamente eso, ¿no? Con un inicio muy, muy ambicioso de lo que era esa renovación sobre cuál va a ser el futuro comunitario, cómo lo vamos a hacer, un poco entre todos y tal, se aprovechó esa ventana de oportunidad que se creaba, se empezó a debatir, se aprobó un libro blanco, el Parlamento Europeo también tuvo un papel muy importante, pero es verdad que con el paso del tiempo y con la ausencia de una sensación de urgencia que sí que había en junio de 2016, pues se ha ido diluyendo y ya pues. Y eso vamos a ver si se retoma con todo el tema de la Conferencia Futuro Europa y probablemente, por terminar en una nota optimista, probablemente cogiendo eso del Brexit, cogiendo la Conferencia Futuro Europa, cogiendo la pandemia, probablemente se pueda utilizar esta pandemia para empezar a reflexionar sobre la Europa de la salud, sobre si necesitamos o no necesitamos algún tratado, alguna reforma de los tratados que puedan ampliar competencias en su caso, si es que es necesario, y avanzar probablemente en otros aspectos en los que tenemos que hacer avances si es que nos creemos que este futuro europeo tiene que ser más unido, como puede ser aspectos relacionados con la fiscalidad o con la propia política social. Pues muchas gracias, Salvador, por esta interesante conferencia que nos has dado, y muchas gracias a todos por participar. Próximamente pues ya subiremos el vídeo al canal de YouTube